¿Qué balance se hace desde la Fiscalía con respecto, bueno, ayer hubo manifestaciones en algunos lugares del departamento San Martín, en algún momento circuló alguna versión de, órdenes impartidas desde Fiscalía, desde la unidad de Regional 18 en cuanto a tratar de persuadir a aquellos que pudieran salir en esta marcha que se había convocado vía redes sociales? ¿Cuál fue el impacto y qué podemos decir? Bueno, en primer lugar, el acatamiento desde que comenzó es bastante positivo, muy bien por parte de toda la población en general. Hay algunos episodios aislados, naturalmente, y en lo que obviamente obedece a lo que ocurrió el día de ayer, acá lo podemos desglosar de dos maneras. En primer lugar, para que quede claro, el Ministerio Público de la Acusación siempre interviene cuando ocurre un hecho delictivo. Eso siempre se lo he dicho, y ustedes deben tener las grabaciones cuando yo les expliqué. Nosotros siempre actuamos después que se consuma el delito. En la tarea de prevención está la policía, que trata de evitar. A su vez también la policía, y eso también Nobleza obliga a decirlo, trabaja en los dos ámbitos, porque una vez que falló la prevención, tiene que trabajar en la parte de investigación. Quiere decir que hace un doble trabajo, prevención y investigación. Lo que nosotros hablamos en su momento era que el día de mañana la idea era que hubiese otro tipo de policía, que la famosa policía judicial, que intervenga en la parte de investigación. ¿Vamos bien? Ahora, con respecto a lo que se menciona que yo he impartido órdenes, las órdenes que se imparten desde la Fiscalía es que se tiene que cumplir con la ley, ¿verdad? Ahora, lo que ha hecho la policía, y está muy bien, es advertirle a la gente de que eviten salir y realizar ese tipo de manifestaciones porque incurrirían en el delito previsto en el artículo 205. No está diciéndole otra cosa, no está imponiéndole, le está advirtiendo como cualquier policía le puede decir, mira, no hagas tal cosa, no vayas, tenés una prohibición de acercamiento con la víctima, no te acerques porque el fiscal, si nosotros te agarramos, te va a poner preso. Él está diciendo eso. Claro. De ninguna manera se le está coartando a la gente. Después cada uno hace lo que quiere, pero tendrá que afrontar las consecuencias. La Fiscalía, por ejemplo, nosotros estuvimos reunidos con jefatura para más o menos analizar y explicar cuáles eran los criterios que teníamos, que incluso nosotros también los recibimos a nuestra Fiscalía Regional, y fuimos claros en ese sentido. Ahora, en este caso en particular, se dio otro hecho con connotaciones distintas, que es lo que comúnmente se llama la instigación a cometer un delito, que esto está previsto en otro artículo, que es el artículo 209. Ahí ese delito se consuma por el solo hecho ya de convocar a gente a cometer un determinado delito. En este caso en particular, nosotros no estamos criminalizando la protesta, sino el medio de cómo se realiza la protesta. Porque como bien lo dije en otros medios, nosotros, por ejemplo, cuando ocurrió esto en el 2020, en Europa, las maneras de reclamar, la gente lo hacía de su domicilio. Ustedes recordarán los videos que se mostraban donde salían todos los balcones con cacerola, con cornetas y demás, trompeta, música, y se expresaban como también tenemos la posibilidad, y es algo natural hoy con la tecnología, con las redes sociales, donde la gente también se manifiesta criticando todo eso. Pero de ninguna manera se interpreta que la policía ni la Fiscalía está en contra de lo que se reclama, sino que el decreto es claro y concreto, es decir, todas las personas que están en la vía pública tienen que justificar, al menos durante esta semana, cuál es el motivo de su presencia en la calle. Y si no lo pueden justificar, incurren lamentablemente en ese delito. Eso no implica de que cualquier persona que el día de mañana sea citada por la Fiscalía o una audiencia imputativa haga valer sus derechos y manifieste que está en contra de la imputación y pueda llegar a que un juez el día de mañana declare la inconstitucionalidad de esa norma. Pero como siempre lo hemos dicho, yo creo que también Antonio lo mencionó en otra oportunidad, las inconstitucionalidades de una norma se establecen dentro de lo que es el Poder Judicial, no en las redes sociales. Correcto. Ni en los bares. Entonces, tienen la oportunidad aquellos que han sido imputados y consideran que
que es inconstitucional secuestrar un auto y demás, de plantearlo. Mire, yo le voy a comentar algo. Nosotros tuvimos con estos casos aproximadamente 150 audiencias desde el 2020 con el tema del 205. Sí. De esas audiencias, solamente 3 abogados con 13 imputados plantearon precisamente la inconstitucionalidad. En primera instancia fue rechazada las 3. Dentro de esas 3, una sola persona pidió el sobreseimiento, donde la Fiscalía inmediatamente presentó la acusación. Es decir, cuando presentó el sobreseimiento, yo como fiscal presenté la acusación, y dentro de la acusación el decomiso. ¿Sabe cómo terminó? En 24 horas el imputado y la defensa no quisieron ir a juicio y pidieron una suspensión de juicio prueba. Quiere decir, eso no obsta a que alguien lo continúe. Claro. Es más, cuando tienen un resultado adverso en primera instancia, las personas pueden seguir recurriendo a las otras instancias, ir a la Cámara y plantearlo y llegar a la Corte. Pero en la medida que no se expida un juez decretando la inconstitucionalidad, nosotros tenemos que actuar en función primero de las instrucciones que nosotros tenemos, porque yo no tengo esa autonomía dentro de la Fiscalía como para hacer lo que quiero. Yo tengo a su vez también que cumplir con órdenes como lo hace la policía. Sin duda. Entonces, hoy tenemos un decreto que apunta precisamente a evitar lo que es la circulación de la gente, y el motivo específico, lo decía en el otro medio, es el llamado desesperado del sistema de salud, de todos los médicos del país, donde le están pidiendo por favor un poco de tiempo para que se pueda seguir vacunando y para que puedan tener un desahogo en la atención de los médicos. Una persona hoy me va con una moto, sin tener ningún tipo de autorización para circular, y tiene la mala suerte de que se le cruza un perro y se cae esa persona. ¿Qué ambulancia y qué médico lo va a atender, y qué hospital y qué zanco lo va a atender cuando no tiene lugar? ¿Se entiende? Entonces, vamos a apuntar en todo caso a todos aquellos accidentes o demás que sean, obviamente, no digo necesarios, pero que bueno, que puede ocurrir a algún trabajador esencial, que le puede pasar algo, pero evitemos todo lo demás, y eso apunta a este decreto. Exacto. Carlos, y de la manifestación de ayer que se dio en algunas localidades del departamento, dentro de lo que se puede contar, ¿hay muchas causas? ¿Sabe lo que ocurre? Esto es como cualquier delito que le llega a la Fiscalía. Entonces, en la medida que la policía, quienes han intervenido, a la Fiscalía le pueda acompañar evidencias en tanto y en cuanto esas personas hayan sido identificadas cometiendo un delito o no pudiendo justificar que hacían en ese lugar, claro, se los imputará y se les forma la causa. Puede ocurrir que haya 200 personas y la policía me traiga evidencia sobre 4, por ejemplo. Totalmente. Pero todo dependerá, porque yo tengo que vencer con evidencias y pruebas y argumentos a un juez. Entonces, más allá de que se diga que fulanito estaba en la calle y demás, si yo no tengo pruebas, que sí, ¿qué puedo hacer? Claro. Pero como con cualquier delito eso pasa. Por eso a veces la gente se enoja, porque por lo general, y no les culpa a ustedes, pero la prensa y las noticias trabajan sobre afirmaciones. Fulanito robó, ya está, ya lo condenaron, listo. Claro. Entonces, llega la Fiscalía, pero no está acreditado que robó todavía, porque si fuese así, ¿para qué trabaja un fiscal entonces? Directamente lo pasamos de la noticia al juez y que lo condene en 1 hora y termina todo. Exacto. Y esto es lo que pasa con este tipo de hechos también. Yo no digo que no haya personas que ahora vamos a esperar todo lo que son los legajos y las actuaciones, en la medida que la policía me pueda acreditar. Por ejemplo, otro tema, está en el tema de las filmaciones. Uno puede filmar la patente de un auto, pero en penal nosotros no seguimos al dueño, al titular registral del auto, totalmente, sino al que conducía el auto. Sí. ¿Entiende? Entonces, yo le puedo sacar la foto a su auto, pero si usted estaba en su casa y el auto lo manejaba otra persona, usted no tiene nada que ver, por más que sea el dueño del auto. Totalmente. Entonces, se entiende. Entonces, todas esas evidencias, eso se manejan en la Fiscalía, donde uno por uno se va analizando cada caso particular, y si se dan los recaudos, se los cita a la audiencia imputativa. Y después el ciudadano, como cualquier ciudadano, que quede claro todo el planteo que quiera hacer, que me parece atendible, que lo haga dentro del marco del Estado de Derecho que tenemos, que es dentro de la justicia.
y si se declara inconstitucional y tiene un buen argumento y la Fiscalía lo va a consentir y va a decir muy bien lo que dijo. Me parece perfecto el argumento ese. Exacto. Pero en la medida que no lo hagamos así, todo lo demás queda en el aire. Exacto. Carlos, le puedo preguntar, si me da un minuto más, le puedo preguntar qué monto significa una de las causas, por ejemplo, que se establecieron desde la unidad regional, nos mandan que fueron 10 las personas que recibieron notificación por incumplir con el decreto de necesidad y urgencia. En la mayoría de los casos se trata de aquellos jóvenes que no pueden justificar una presencia en horas de la madrugada un fin de semana. Sí. ¿Qué multa significa eso, Carlos, en términos de números? No, nosotros, bueno, no es un concepto de multa. Nosotros, yo vuelvo a reiterar, la Fiscalía no aplica multa. En este caso, lo que se llama reparación en la sociedad. Exacto. ¿Por qué? Porque cuando se trata de resolver ese conflicto penal, dentro de la gama que nosotros tenemos, que nos permite el código, está la famosa suspensión de juicio prueba. En la suspensión de juicio prueba, como lo expliqué oportunamente, está la reparación a la sociedad y la reparación a la víctima. En este caso no hay víctima en particular, hay una reparación a la sociedad, y esa reparación a la sociedad tiene que ser razonable y de acuerdo también a las condiciones económicas de cada persona. No va a tener la misma multa una persona que vaya con un Mercedes-Benz, por ejemplo, que alguien que vaya con una motito o un Fiat 128. Correcto. ¿Entiende? Entonces será proporcional, no está tasado que todos van a tener lo mismo. Pero ¿y quién establece ese criterio, Carlos? Bueno, y el criterio se maneja la Fiscalía en función más o menos de los parámetros que nosotros tenemos. Claro. Uno hace un análisis, una evaluación. Y de la gravedad del de caso. la gravedad. Eso también influye, por ejemplo, no es lo mismo la persona que vaya sin el permiso y la otra que vaya sin el permiso y alcoholizada. Exacto. O a alta velocidad, o escapándose de la policía. Correcto, se entiende, se entiende. Carlos, y la última pregunta, ¿se cumple con esta parte del decreto donde en condiciones lógicas hasta el día domingo no se puede circular en horarios diurnos aquellos que no tengan, digamos, una necesidad o que sean contemplados dentro de los esenciales? Algo que me da la sensación, la gente no solamente sale a hacer las compras durante el día, hay muchos que van de una casa a la otra sabiendo de que eso no está permitido. ¿Usted considera de que se cumple eso a nivel de nuestra zona? Se está cumpliendo. Hay que analizar cada caso en particular. Puede ocurrir. Por eso a veces uno por ahí no lo tiene en el legajo y se entera cuando viene el imputado y hace su descargo y explica qué es lo que ocurrió, y bueno, eso se tiene presente también. Nosotros también hemos archivado algunas causas cuando hemos corroborado lo que dice el imputado, en donde lo hemos encontrado, por ejemplo, a la noche, y él tenía que salir porque tuvo que salir a buscar una farmacia y no la encontraba y no sabía, claro. Era otra localidad, y bueno, eso era atendible. Pero totalmente. Ahí, ¿cómo nos enteramos? Nos enteramos porque la policía no puede tomarle declaración al imputado. Nos enteramos cuando él viene a la Fiscalía y junto con su abogado hace su descargo. ¿Qué le puede ocurrir? Lo mismo que ir al cajero. Puede alguien que necesite algún dinero urgente y no tiene, y tiene que ir al cajero en la noche. Bueno, si se acredita y muestra después el tiquecito que fue al cajero, ¿se entiende? Totalmente. Hay que analizar cada caso en particular. Lo que uno apunta básicamente es todo aquello que lo hacen de alguna manera en forma dolosa y desafiando a esto, ¿se entiende? Sí, totalmente. Por ejemplo, por eso también causa mucha bronca el tema de la fiesta clandestina, eso uno ve con música y demás. Eso por eso no es tolerable eso, y ahí sí nos molesta a nosotros. Exactamente. Pero bueno, se analiza cada caso en particular.